La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Que se discuta la teoría cristiana, el verdadero Cristo, que no nos sigan manipulando algunos con un Cristo que no es, con una iglesia católica o evangélica apoyando la burguesía. ¿Cómo es eso? ¿Cristo les daría latigazo? Bienaventurados los pobres, dijo mi Señor, nuestro Señor, porque de ellos será mi reino. El reino de los cielos, pero no es el reino de los cielos allá más allá de las nubes. Es el reino de los cielos aquí en la tierra, el reino de Dios en la tierra. Y por eso fue que vino Cristo y nació en el pesebre, allá donde comen los animales. Entre los pobres de los más pobres nació Cristo. Cuando dijo Cristo, más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Es claro su mensaje. Es con los pobres el compromiso. Es con los pobres de la tierra, con los condenados de muchos años, con los humildes. Ese es el compromiso del verdadero cristiano, de nosotros los verdaderos cristianos, crísticos, seguidores de Cristo el Nazareno, del que un día como hoy entraba en Jerusalén a asumir su tarea, o más bien no su tarea, su sacrificio. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en el arado y el mar.blogspot.com, más que una página, una escuela de cuadros, con el respaldo de nuestros programas y en asociación con trincheraderosas.blogspot.com. Lo que no está aquí, está allá. Retransmiten las emisoras Voces Libertarias en Caracas, Radio Izquierda en Vargas, emisora cultural de San Antonio de Miranda, Radio Sandino en Yaracuy, Radio Coroba en Bolívar, en Lara, Ondas del Cercado, Radio Crepuscular y Radio Venceremos, en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabre, y en Anzoátegui, la emisora Radio Chamariapa. Chamariapa, ¿estás ahí? Avisa. Sí, firme. El teléfono para recibir sus mensajes, el 0416-626-3300. Twitter, estamos en @ungrano_de_maíz y @el arado y el mar. ¿Se te nota triste? ¿Me equivoco? Yo estoy triste. Sí. Estoy lleno de contradicciones por lo que vamos a tratar hoy. Se te nota, se te nota. Te gusta, Francisco, te gusta. Vale. Papá no es malo. Dale, pues. ¿Estamos? Listo. Bueno, vamos. ¿Qué tal el sonido de Chávez? Bueno, recordando siempre lo que Chávez pensaba de la iglesia, ¿no? En momentos en donde buena parte de lo que se podría llamar así muy genéricamente el progresismo, la izquierda, incluso algunos revolucionarios, se entusiasman con lo que ha sido el discurso en todos estos actos del Papa. Este Papa que, bueno, ha dado que hablar y ha llenado de esperanzas a mucha gente con un discurso, hasta en algunos casos se habla de anticapitalista. De esperanza y de dudas también. Bueno, por eso. Y queríamos hacer este programa aprovechando un artículo de alguien que no solo respetamos mucho, también tenemos una amistad, en mi caso personal, una larga amistad con él, que es un artículo de Atilio Borón, que salió publicado en Aporrea, en donde Atilio plantea algunas cuestiones. Nosotros nos tomamos de un aspecto de su artículo sobre el discurso del Papa, donde él dice que desde el punto de vista de la construcción de un bloque histórico anticapitalista, aunque no desde la abstracción de un juicio ético, el hecho de que Francisco crea o no en su propio discurso es irrelevante y no tiene sentido discutirlo. Lo que sí interesa, dice Atilio Borón, es que esas palabras fueron vertidas en una importante reunión de líderes y dirigentes sociales latinoamericanos y que alcanzaron de inmediato una resonancia mundial. Les recomendamos el artículo, léanlo, se llama Sostiene Francisco, está en Aporrea en estos días. Y dice que con sus palabras, que lo que ha dicho el Papa lo ha dicho antes Fidel, el Che, Camilo Torres, Chávez y demás, dice ahora que con sus palabras se abrió por primera vez en mucho tiempo un espacio enorme para avanzar en la construcción de un discurso anticapitalista con arraigo de masas, algo que hasta ahora había sido una empresa destinada a ser neutralizada por la ideología dominante que difundía la creencia de que el capitalismo era la única forma sensata y posible de organización económica y social. Ya no más. A raíz de estos dos párrafos del artículo de Atilio que nos parecen centrales para discutir, nosotros
hacemos este texto de hoy, que vamos a arrancar en unos minutos nomás. Toby. Yo lo que digo es lo siguiente, el señor Atilio Borón no se percata de cuál es la lucha principal de todo este viaje y todo esto que está pasando. Es la lucha ideológica. La iglesia está apoderándose de un vacío, no hablo más. Que hable el texto. Que hable el texto. Que hable la palabra. Que hable la palabra. Bueno, entonces vamos a arrancar y tenemos dos sonidos, además, que vamos a ir colocando del Papa de hace poquito nomás, porque bueno, me parece que hay que completar sobre otros aspectos, incluso sobre el nudo ideológico de la derecha más cavernícola en América Latina, que Francisco se refiere no en la dictadura, no cuando criticaba las posiciones progresistas del gobierno argentino de los Kirchner, no, de ahorita nomás, en un discurso que hizo, en una misa que hizo en Filipinas. Lo vamos a ir colocando en un ratito. Sí, y otra cosa, ¿no? Bajo la anuencia de qué espiritualidad y a qué ideología representa esa espiritualidad, se ha consolidado un capitalismo y se han cometido las mayores atrocidades contra la humanidad en el transcurrir de la historia. Sí. Bueno, vamos entonces con el texto rojo de hoy, texto subversivo que hemos intitulado El discurso del Papa complementa el asesinato de Chávez. Nuevamente, el mundo se topa con la Iglesia de Roma, del Vaticano. No, pero espérate, el título relaciona algo que al capitalismo no le gusta relacionar, fíjate. El viaje del Papa con el asesinato de Chávez. Son dos facetas, dos piezas de la misma operación. Sí. Una operación en contra del socialismo que estaba surgiendo aquí. Recordemos que cuando Chávez nombra el socialismo, el mundo todo, chicos, se incendió y empezó a ver para acá. Y esa es la grandeza de Chávez. Entonces la operación del asesinato y la operación de trayendo una ideología y hablando en contra de las ideologías de liberación. Sí. Fíjate que habla en contra de las ideologías allá en Paraguay, ¿no? Sí, ahora vamos a colocar algo, es importante esto que planteó del tema de las ideologías, porque hace muy pocos meses habló sobre que los pueblos han rechazado ideologías que vienen desde afuera. Pero el principal de afuera es él, que viene hasta en un avión de Alitalia. Hay una cosa allí, porque el Papa él critica algunas cosas de que están malas en el capitalismo y del cambio climático y esas cuestiones. Esas críticas ya las han hecho otros líderes capitalistas. Sí. Obama las ha hecho, por ejemplo, Al Gore también. No, pero incluso el Papa anterior, Ratzinger, también dijo, el capitalismo hace sombra a la obra de Dios. Exacto, pero ahora este Papa está logrando calar en la espiritualidad de los pueblos con ese discurso. Claro, pero ahí entra una cosa que yo digo, sí. y corro los riesgos. Los pueblos son como un niño. Para entusiasmarse estamos mandados a hacer. Mira con Grecia lo que pasó. No sé ahora qué van a decir de... Con Grecia 3 días duró el entusiasmo. Los ocupa. Entonces salen los plumíferos ahí a hablar de eso. Obama, un presidente negro, afrodescendiente. Quiere afrodescendiente. Con Toledo fue lo mismo, un presidente indio. Entonces se entusiasma y no tienen criterio de análisis y de duda. Eso hay que decir. No dudan. Por eso es que se necesita una vanguardia, si estos pendejos digan que no. Sí. Claro, pero nosotros vamos de emoción en emoción, diría Chávez. Y de abismo en abismo. Y algunas de esas emociones no nos duran 2 días. Ahí está Grecia. Oye, esa votación, el no, listo. Bueno, pero el que tiró la toalla no fue el pueblo griego, fue el gobierno. Sí, pero el gobierno, porque el gobierno sabe que no pasa nada. Si hacen una cosa de esa, debía de caer a las horas. No, nada, tranquilo. Fíjate que la humanidad está convulsionada. El planeta está pasando factura. El capitalismo ante esa situación busca un reacomodo y utiliza todos sus instrumentos y sus medios para mantener su hegemonía a nivel, perpetuarla, pues, ¿no? Y parte de eso está la iglesia, que siempre ha jugado ese papel, desmontar a los pueblos y desmontar a la vanguardia revolucionaria. Sí, no arrancamos con el texto, ¿no? Vamos a darle al primer párrafo, dele. Nuevamente, el mundo se topa con la Iglesia de Roma, del Vaticano. Las declaraciones de Bergoglio sorprenden. No es la primera vez que Roma estremece al mundo. Lo hizo con la Inquisición, bendiciendo los tanques nazis, condenando a Galileo, apoyando el genocidio de la conquista, y siempre es la misma historia. Pido perdón, borrón y cuenta nueva. La Iglesia de Roma es muy astuta. Toca la partitura de los tiempos,
siempre ha bailado la música que favorece a los dominantes y perseguido a los que se ubican del lado de los pobres de la tierra. Es la misma conducta con la que el Sanedrín persiguió a Cristo. Es una tremenda paradoja. La Iglesia de Cristo persigue a Cristo y a quien siga sus enseñanzas. Lo hicieron desde el principio. Tallaron un evangelio, un testamento de acuerdo a sus intereses, y quien no lo aceptó quedó anatemizado, excomulgado, atacado de manera infame. Yo digo dos cosas. Primero, ahí dice la Iglesia de Roma, no dice la Iglesia de Cristo, pero esa no es la Iglesia de Cristo. Es una iglesia que se apropió de Cristo para hacer todo lo contrario que Cristo pregonaba, pero eso lo asimiló. Ahora fíjate, como quieren hacer algunos ahora con Chávez. Ahí dice, y acumular capital. Ahí dice un párrafo o una frase de que la Iglesia de Cristo persigue a Cristo. Entonces imagínense que Cristo llegue y toque las puertas del Vaticano. No lo dejan entrar. Con la sandalia mira, este tipo, un mendigo que llegó ahí, un mendigo que llegó ahí diciendo cosas. Podían hacer una viene del desierto. Ahí en la Villa del Cine, que hace tan buenas películas. tan buenas películas para robustecer el capitalismo. Lo corren con todo y apóstoles. Bueno, ven acá. No, llega Cristo, ¿verdad?, al Vaticano, y no lo dejan entrar más, lo mandan a poner preso por estar como el Sanedrín, está violando las leyes de la iglesia, y años atrás lo hubieran quemado. ¿Cuántas veces habrán quemado a Cristo que quiso aparecer otra vez y lo quemaron? Quizás Giordano Bruno era un Cristo, y Galileo. Bueno, pero no se adelante, porque una de esas el Papa Bergoglio lo recibe y nos deja mudos también, como muchos otros. Recibe a Cristo. Sí. No, es que no puede, pues no se dan cuenta. Lo ponen como el Sanedrín. Mira, este está hablando en contra de las escrituras, claro, que ellos hicieron. Así fue con Cristo. Cuando llegó le digo, bueno, pero ven acá, este pecado, ¿cómo es esto? Dele, pues. Avance. Ahora, el Papa Bergoglio se nos presenta con un discurso naturalista, reconociendo errores y condenando al capitalismo. Se abre la discusión. Algunos dicen que lo importante es el giro del Papa. Otros piden cautela, no le creen. Los más cambian para donde sople el viento de Roma. Se dan golpes de pecho, rezan y siguen con su vidita mezquina. Es importante pensar por qué Bergoglio dice lo que dice. Analizar si él verdaderamente cree lo que dice o es un disimulo de ocasión y no respalda sus mismas palabras. Si Bergoglio no cree lo que dice, entonces estamos frente a una de las habituales trampas de Roma. Las preguntas importantes son: ¿por qué la Iglesia toma esta nueva actitud? ¿Cuál cambio en la realidad mundial la impele a este giro? Es lícito suponer que la Iglesia busca actualizarse con el mundo, refrescar su discurso que ya ni emociona ni da respuesta a las angustias de sus feligreses. Ve necesario dar el vuelco para acortar el abismo que separa la prédica de la práctica en la Iglesia de Roma. Vamos a hacer un inciso ahí para colocar un sonido, bueno, los últimos sonidos en esta gira del Papa, todo el mundo los ha escuchado y los ha leído. Recién lo comentaba, incluso habla contra el fetiche del dinero, los falsos ídolos. Buenos diagnósticos contra el capitalismo. Exactamente. Un discurso condenando, entre comillas, el capitalismo, no proponiendo una salida alternativa al capitalismo, sino diciendo que el capitalismo está agotado. Toby, antes de ir a un audio que tengo ahí preparado. Sí, porque fíjate, ¿qué es lo que dice estas personas que dicen que no importa por qué lo dijo, sino que lo dijo y hay que aprovechar eso? Que si no se estudia por qué lo dijo, uno queda llevando agua al molino del capitalismo. De ellos, Hay que decir, mira, lo está diciendo porque es una operación. La iglesia no se mueve así por un continente a decir tonterías. A pasear. No apuntada sin dedo. Pero puede ser, vamos a darle el beneficio de la duda. Puede ser que tenga razón. Bueno, vamos a ver cuál es la manera de probar si el discurso es sincero. Sí. Dele pues, póngalo ahí. Bueno, mirá,
Vamos a poner otro audio porque nos parece importante, no para llevar malas noticias, que es lo que siempre nos dicen, pero para que se vea el Francisco completo, sobre temas que son centrales a la hora de discutir. El Francisco no, el Bergoglio. El Bergoglio, un cuadro, o sea, un tipo de ideología que encarna en este caso la Iglesia, para no decir el Papa este nuevo. Esto es de enero del 2015, o sea, ya el Papa era Papa, Bergoglio ya era Papa. Y en este caso habla sobre el tema dice no a la colonización ideológica, en una misa en Filipinas, donde se está refiriendo al matrimonio igualitario. Escúchenlo. Cada uno de ustedes y de nosotros, porque yo también soy hijo de una familia, nos entregan el plan de Dios para llevarlo adelante. Ya existen colonizaciones ideológicas que buscan destruir la familia. No nacen del sueño, de la oración, del encuentro con Dios, de la misión que Dios nos da. Vienen de afuera, por eso dijo que son colonización. And that's why I say it's colonization. No perdamos la libertad de la misión que Dios nos da, la misión de la familia. Y así como nuestros pueblos, en un momento de su historia, llegaron a la madurez de decirle no a cualquier colonización política, como familia tenemos que ser muy, muy sagaces, hábiles, muy fuertes para decir no a cualquier intento de colonización ideológica sobre la familia. Ahí lo tenés, al Papa, 2015, hace unos meses. La sutileza, usa el matrimonio igualitario, ¿verdad? Sí. Para deslizar la modificación de la sociedad. No, lo que está diciendo, no hay que modificar nada. Sí. Lo que venga de afuera, hay que seguir con esto que está aquí, el capitalismo. Y la moral cristiana, que siempre apuntaló al capitalismo. Sí, pero la moral de Roma, eso sí. No tiene que ver con Cristo. Bueno, Cristo sí. se le alzó a los romanos. Sí. Mira, pero entonces él dice, hay que mantener lo que está, hay que ser conservador. Ese es el discurso, que es el mismo discurso que repite en Paraguay. Sí. Entonces no es inocente lo que él está diciendo. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué lo hace en el continente? ¿Por qué se viene para acá? ¿Por qué va para Bolivia y para Ecuador? Está en una campaña clarísima en contra del chavismo continental. Sí. No, y toca en ese discurso en Filipinas un punto muy clave, que es la familia. La familia es muy importante en la sociedad, pero él se está refiriendo ahí a la familia autoritaria. No a la familia revolucionaria, la autoridad que tiene la familia durante muchos años. Y dice algo ahí importantísimo, así como los pueblos ya le han dicho no a la colonización, a otras colonizaciones ideológicas, uno ve el marxismo, la Unión Soviética en ese discurso, sin duda, ¿no? Le tiene que decir no ahora a una nueva colonización ideológica que va en contra del proyecto de Dios. Tradición, familia y propiedad. Eso es lo retardatario de la iglesia esta. Sí. Tradición, familia y propiedad. ¿Cómo que se llama el tipo aquel que de Peña Esclusa? Peña Esclusa. Está hablando como Peña Esclusa. Siga, Humberto, con el texto. La Iglesia sale a la palestra a llenar el vacío que el capitalismo deja en su agotamiento. Llega a competir con la revolución, a impedir que la crisis brutal del capitalismo desemboque en revolución, a controlar el desagrado. Por eso viene al continente donde la chispa de Chávez puede encender la pradera. Viene como complemento de la operación que se inicia con el asesinato del comandante. Si Bergoglio cree lo que dice, si el giro es sincero y estamos en presencia de un milagro, bienvenido sea el cambio, lo aplaudimos, lo celebramos. Ahora bien, ¿cómo dilucidar la calidad del discurso del Papa? ¿Cómo saber si es sincero? Solo hay una respuesta, lo dirá la conducta de la Iglesia. Vamos a aprovechar ahora para colocar otro audio de Bergoglio en Filipinas en enero del 2015, en este caso para referirse, ustedes saben que Bergoglio, cuando era arzobispo de Buenos Aires, paladín, fue el paladín de la lucha contra la despenalización del aborto. Incluso una vez Cristina Kirchner en un programa de televisión se mostró, dijo que le había parecía asombrada contra la entrega gratuita de preservativos, en fin, un montón de iniciativas que se estaban haciendo del kirchnerismo.
y dijo que le parecía cavernícola el discurso de la Iglesia en ese momento, porque Bergoglio había dicho que ese era un proyecto diabólico contra Dios, ¿no? Iniciativas diabólicas contra el proyecto de Dios. Bueno, pero después dijo que el infierno no existía. Eso lo dijo hace 5 años. Pero esto que va a decir ahora, que lo refuerza, lo dijo hace 4 meses. Yo estoy de acuerdo con Bergoglio, porque eso de estar dando condones para los adolescentes y la Viagra para los viejos, ¿viste cómo hay discriminación? Pienso en el beato Pablo VI, en un momento donde se le proponía el problema del crecimiento de la población, tuvo la valentía de defender la apertura a la vida de la familia. Él sabía las dificultades que había en cada familia, por eso en su carta encíclica era tan misericordioso con los casos particulares. Pero él miró más allá, miró a los pueblos de la tierra y vio esta amenaza de destrucción de la familia por la privación de los hijos. Pablo VI era valiente, era un buen pastor y alertó a sus ovejas sobre los lobos que venían. Que desde el cielo nos bendiga esta tarde. Bueno, ahí lo tienen, el Papa Bergoglio, para tener un cuadro general de lo que piensa del pensamiento de este Papa y de la Iglesia. ¿Seguimos con el texto? Sí. Dale. Las palabras del Papa, si son ciertas, deben significar un huracán dentro de la Iglesia, que debe regresar a la humildad de los cristianos primitivos. Deben los jerarcas volver a vivir en la austeridad, reivindicar a Ernesto Cardenal y Camilo Torres, pedir perdón y reconocer la actitud cómplice con las dictaduras del Cono Sur, con el nazismo. Debe pedir perdón por haber conspirado contra Chávez y seguir conspirando del lado de la ultraderecha. Y ese perdón debe venir acompañado por la renuncia de su apoyo a los capitalistas, a sus crímenes, a sus conspiraciones, pero sobre todo debe adoctrinar a los pueblos contra el capitalismo y promover la doctrina de los cristianos primitivos, tal como reza en el libro de los Hechos, a cada uno según su necesidad, de cada uno según su capacidad. Debe acompañar la lucha de los pueblos por librarse del capitalismo y debe convocar un concilio de urgencia para dar el golpe de timón. En definitiva, que sus palabras se conviertan en acciones. De lo contrario, será un golpe de pecho más hipócrita, una maniobra más del capitalismo. Predicar con el ejemplo. Mejor que decir es hacer, decía el apóstol. No hay mejor cátedra que el ejemplo. Sí, pero bueno, despídese y mándele un saludo a Borón. Sí, bueno, vamos a mandarle también... Este programa lo hacemos con sumo respeto a Borón porque respetamos la inteligencia y la cultura. Sí, por supuesto. Igual le vamos a hacer llegar a Tilio el programa también y como siempre le estamos enviando el texto, es uno de los que está en nuestra lista. Bueno, despida como siempre, así con toda la fuerza que tenga por dentro hoy. Oligarquía tiembla, huye, te tenemos arrinconada a punta de ideas, te quedaste desnuda, flaca, raquítica. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas, temblar, viva la libertad.